¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy continuamos con el relato de San Marcos. Se trata de la comprobación de la identidad de Jesús en un lugar que es el Sabbat, en un día sagrado y en una comunidad que se reúne como asamblea sagrada, presentándonos la novedad del reino de Dios, congregando ahí la buena nueva de Jesús, que es presentada como una doctrina nueva expresada con autoridad. Ha venido a superar a los profetas y a los maestros de la ley, en el marco impactante de un exorcismo donde ha sido sometido un hombre y se atreve a desafiarlo diciendo: ya sé quién eres tú y a qué has venido. La venida de Cristo es una verdadera amenaza para los demonios, quienes saben que es el Santo de Dios que llega investido por el Espíritu Santo, teniendo más poder que Satanás, como lo confirmará el relato de las tentaciones. Jesús viene a desarticular el sistema del mal y acabar con él. Jesús anuncia la llegada del reino y lo instaura en toda su plenitud. Su palabra es eficaz. Escuchemos lo que nos dice, mis queridos hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros tú, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. La primera acción de Jesús, Maestro. Hoy se nos presenta una enseñanza con poder. Veamos primeramente el contexto. Llegan a Cafarnaún, Jesús y los 4 discípulos después de la llamada a orillas del lago, que escuchamos en el relato del domingo pasado. Experimentamos las primicias de la relación de Jesús con sus discípulos. Jesús muestra su calidad de maestro, que desde el principio marca su originalidad con deslumbrante potestad. Reconocido como maestro con autoridad en la sinagoga de Cafarnaún, su novedad es percibida frente a la comunidad que expresa: no es como los escribas, expulsa a los demonios con autoridad. Es aclamado y se difunde la noticia por toda la ciudad. El sometimiento del demonio despierta cuestionamientos. ¿Qué es esto? Podemos notar entonces un verdadero encuentro con el hombre poseído por el demonio y cómo éste le opone resistencia. Pero la fuerza de Jesús expulsa definitivamente al demonio. El demonio, a pesar de dar una última protesta, sale de aquel hombre. Veamos cómo antes del exorcismo Jesús es reconocido como maestro con autoridad en la sinagoga de Cafarnaún. En Cafarnaún parece que Jesús
se mudó para trasladar su residencia desde Nazaret a Cafarnaúm, ubicada a 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán al norte del lago de Galilea. Un sábado, en una sinagoga, son los dos datos precisos que nos aporta el Evangelio de este día. El sábado es el día de reunión sinagogal. Jesús participa como cualquier judío piadoso del culto semanal en el que el pueblo de la alianza celebra a Dios como creador y liberador, siempre en torno a las Sagradas Escrituras. Jesús se pone a enseñar. Un judío versado en las Sagradas Escrituras podía comentar en la asamblea sabatina los textos proclamados en la liturgia. Jesús lleva a cabo su intervención y lo transforma en un hábito. Recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Aunque el texto no expresa lo que dice, la atención se enfoca hacia los oyentes que quedan asombrados de su doctrina. La causa es debida a la autoridad que tiene y lo nuevo de su doctrina, generando nuevas citaciones que eran perceptibles y suscitadas experiencias nunca vistas en el ambiente religioso de su tiempo. Mientras los escribas transmiten sus tradiciones y enseñanzas del pasado, Jesús lleva a cabo lo que predica con poder, con fuerza, la fuerza que le viene de Dios, movido por el Espíritu Santo. Jesús ejerce su autoridad como maestro, expulsando a un demonio en la sinagoga. Jesús enseña su palabra, mensaje que no solo se hace oír, pues además se ve. Había precisamente en esa sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. ¿Cómo explicamos la presencia de un poseso en medio de la asamblea sagrada, en un lugar sagrado? Los hechos nos sorprenden. Frente a la persona de Jesús se hace notar la presencia de un adversario que no es precisamente el hombre que comparece ante Jesús. Se trata de un espíritu inmundo que somete a la persona humana, manifestando así la triste realidad del mal que somete a la condición humana. Esta notación, espíritu inmundo o impuro, es un vocablo tomado del lenguaje y la mentalidad judía que deslinda el ámbito de lo divino, expresado en la santidad o la máxima pureza. La acción del mal no es únicamente una fuerza que se opone a Dios, sino lo adverso a Dios de forma diametral. Es el mal en su complejidad. Son fuerzas sobrenaturales que arrastran y someten. De manera invisible pero real, teniendo como finalidad la destrucción de la persona. Es una presencia notoria que se expresa físicamente en el dolor y la angustia, patentizadas en gritos y convulsiones, y hay manifestaciones psíquicas. La persona es impulsada a hacer lo que no quiere, y también manifestaciones espirituales contrastando abiertamente contra el plan de Dios. Sin embargo, lo conocen, advierten su presencia y rechazan su acción. En la mentalidad oriental, estas fuerzas tienen la capacidad de entrar y salir en las personas. Si la persona es curada, ese espíritu o fuerza sale de la persona, pero si no hay quien la contrarreste de modo efectivo, le conducirá a la muerte. Jesús está en capacidad de someterla. El demonio opone resistencia y será quien tome la iniciativa. La presencia y la palabra de Jesús producen un efecto inmediato respecto a la presencia del mal. La llegada del reino de Dios está aconteciendo y no pasa desapercibido. El demonio siempre advierte la presencia de Dios en Jesús. La confrontación es clara. El santo de Dios cara a cara frente al adversario natural, las fuerzas del mal. Comienza el combate. La tensión se hace evidente. ¿Cómo ataca el demonio? El demonio grita, manipula y utilizará la boca del poseído.
quiere claramente alejar a Jesús. Resulta sorprendente que el demonio sea quien quiere expulsar a Jesús de la sinagoga, como si él fuera el exorcista. El demonio dirá 3 frases mostrando que conoce la identidad y la misión de Jesús. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? El demonio delimita 2 esferas de poder. Manifiesta que están naturalmente confrontados. Luego dice: ¿has venido a destruirnos? Parece más una afirmación que una pregunta. El plural que utiliza expresa que Jesús posee la capacidad para destruir todas las fuerzas del mal y del demonio. Finalmente, sé quién eres tú, el Santo de Dios. Parece una ironía que el propio enemigo exprese abiertamente una confesión de fe que debería de brotar de la boca de un discípulo y no de un demonio, adversario natural de Jesús. Al revelar la identidad de Jesús, el demonio intenta disuadir y alejar a Jesús. Solo está diciendo la verdad acerca de la persona y la misión de Jesús. Jesús expulsa al demonio mediante 2 órdenes, con absoluta sencillez. Jesús lleva a cabo el exorcismo. No hace ningún rito especial, solo basta su palabra. Jesús obra conforme a lo que es Él, el Santo de Dios. Pronuncia 2 mandatos imperativos de forma brusca y tajante al demonio, sin permitir apelaciones. ¡Cállate! La traducción griega significa literalmente tapar la boca con un bozal. Tiene poder para reducir al silencio y aplacar la violencia. Eso hará en la tempestad tormentosa. Le dirá también: sal de él. Toda curación del maligno depende de su salida del interior de la persona. Así es sometida esta fuerza maligna, alienante, que reduce la condición humana a los caprichos de su estúpido corazón. Estas 2 expresiones logran la derrota del mal y la liberación del hombre, pues Dios nos creó para ser libres y no para estar sometidos a las fuerzas del mal que impiden nuestro proyecto de vida, que es amar y ser amados. El demonio realiza una última protesta y sale. El mandato de Jesús es efectivo. El espíritu inmundo salió de él. Esto impacta a la gente. El poder de la palabra de Jesús se cumple puntualmente. El demonio se somete. Sin embargo, la salida del demonio tiene sus últimas 2 demostraciones, manifestando que intenta resistirse. Expresa su último combate. Esto pone de relieve la victoria de Jesús. No sale sin antes provocar una agitación violenta, convulsionando la persona del poseso, dejando una terrible impresión entre la gente. Hay un intento de rebelión por parte del demonio y una demostración pública de su poder. Un fuerte grito. Nuevamente el demonio habla a gritos, pero será un grito de muerte y de derrota, marcando el fin de la situación. El exorcismo es una demostración del poder de la palabra de Jesús. Jesús manifiesta su triunfo sobre el enemigo. Después del exorcismo, Jesús es reconocido como maestro, con autoridad, en la sinagoga de Cafarnaúm. Y luego viene la difusión de la noticia. La conclusión del relato es que todos reaccionan positivamente y con asombro. El hombre ha sido liberado de las fuerzas del mal, pero no ofrece los detalles sobre el nuevo estado de la persona. Pone el énfasis en la reacción de la multitud que ha sido testigo de la grandeza, la significación y la consecuencia del ministerio liberador de Jesús, que apenas inicia. Su reacción interna es que quedaron pasmados. Hay temor religioso. Dios se ha manifestado en Jesús.
han sido conmovidos y tocados internamente por el poder del Santo de Dios. Su reacción externa es que se preguntaban los unos a los otros. Ahora comparten su admiración y profundizan sobre el sentido de lo que han visto. El demonio había expresado antes 3 frases para alejar a Jesús. Será ahora la multitud la que se expresará con 3 frases para admirarlo. ¿Qué es esto? Preguntan, ¿cuál es el sentido de este acontecimiento? Pasando luego a preguntar sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Para luego elaborar una fórmula de admiración. ¿Qué nueva doctrina es esta, expuesta con tanta autoridad? Dándole el calificativo de nueva, que se vincula al sentido de la buena nueva que Jesús nos trae, la novedad del reino que se empieza a expresar en Jesús. Logrando descubrir la causa, manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Las promesas del reino no son únicamente un anuncio verbal, es una realidad que se está viviendo en hechos concretos. Finalmente agregan hasta los espíritus se les someten, dejando abierta una puerta. Si los demonios lo obedecen, ¿qué habrá de esperar de los discípulos? La evangelización planteada por Jesús, que es buena nueva realizada en su persona, envuelve a la persona entera, a todas las personas, a todas partes y en toda región. Galilea representa el espacio de esa misión que va a cubrir el mundo entero. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz domingo, no dejes de suscribirte y mandarnos tu poderoso like. Comparte con tus contactos y amigos y déjanos tu comentario. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.